¿Qué tal, chicos de octavo? Vamos entonces a continuar con las clases de esta semana, recordando que estamos viendo la unidad número 5 de tu libro, en la parte de cuadriláteros, siempre en la lección uno. Pero en esta clase de hoy jueves vamos a ver la sección número 3, que nos habla de las condiciones para hacer un paralelogramo. Vamos a hacer una demostración que nos determina, pues, demostrar esas condiciones para que puedan ser un paralelogramo. Para poderlo analizar entonces, primero que nada, vamos a analizar la siguiente situación que aparece en tu libro. Y aparece lo siguiente, nos dice, el triángulo ABC, que es este triángulo de acá, y el triángulo DEF son congruentes. Si tú miras la imagen, son congruentes porque los tres lados son, pues en este caso serían congruentes, es decir, que serían congruentes por el criterio de congruencia lado, 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 como lo puedes ver acá. Este lado de acá, el lado AB, es congruente con el lado DE, el lado BC es congruente con el lado EF y el lado AC es congruente con el lado DF en este caso. Entonces, por el criterio de congruencia lado, 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 estos dos triángulos serían congruentes. Eso nosotros ya lo hemos visto en clases anteriores de la unidad pasada que vimos, pues precisamente la congruencia de triángulos. Ahora bien, supongamos lo siguiente, la figura que se forma cuando se une el lado AC del triángulo ABC con el lado FD del triángulo DEF, pues veamos qué figura se me forma. Lo que me está diciendo a mí es que yo voy a rotar este triángulo que tú miras acá, que es el triángulo DEF, de tal manera que este segmento DF coincida con este segmento AC que yo tengo acá. Ya de entrada sabemos que estos dos triángulos son congruentes, que tienen la misma medida, o sea que esta medida de AC es la medida de F que yo tengo acá. Pero ¿qué pasa si yo roto este segundo triángulo, este triángulo DEF que tengo por acá? Entonces fíjate bien, tengo el primer triángulo, el triángulo ABC. Rotando este triángulo, lo tendría dispuesto de esta forma, el triángulo, en este caso, el triángulo DEF que tenemos por acá, DEF, lo que hicimos fue rotarlo, es decir, lo que hicimos fue moverlo en este sentido, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Bien, una vez que lo rotamos, ¿qué pasa si yo uno esos dos triángulos? Como estas dimensiones de acá son las mismas, y como los triángulos son congruentes, todas las medidas son las mismas, pues me quedaría esta figura. A ver, tú en casa, piensa un ratito, ¿qué figura es esa? Como estamos viendo, paralelogramos, evidentemente lo adivinaste. Es precisamente un paralelogramo, ¿cierto? ¿Y cómo nos damos cuenta de que es un paralelogramo con clases previas? Bueno, ya nosotros sabemos que los lados, para que sea un paralelogramo, los lados opuestos de ese cuadrilátero, ¿cómo deben de ser? Congruentes. Y si tú ya te diste cuenta, este lado de aquí con este lado de acá son opuestos y son congruentes, ¿cierto? Y que este lado de aquí con este lado de acá, lados opuestos, pues también son congruentes. Por tanto, como el par de lados opuestos son congruentes, pues evidentemente estamos hablando de que eso es un paralelogramo. Entonces, ya la figura, si yo quito la diagonal, pues la figura me quedaría un cuadrilátero ABCE como lo que tenemos acá. Entonces, fíjate qué interesante. Quiere decir entonces que con dos triángulos que sean congruentes por el criterio lado, 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 al girar uno de ellos, pues evidentemente, y al unirlos, obviamente, lo que estamos formando es un paralelogramo. Si estuviéramos en clases, esas construcciones las estuviéramos haciendo con cartulina o con papel construcción y las estuviéramos pegando en tu cuaderno de una manera, con una actividad muy bonita. Pero acá, pues viendo en el video, ya nos dimos cuenta que la figura que se nos forma ahí es un paralelogramo. Bien, ahora, nos dice lo siguiente en tu libro, dice, parece un paralelogramo, fíjate bien, parece un paralelogramo, pero aún falta saber si los lados opuestos son paralelos. Así a priori, fíjate bien, en geometría, uno por ver una figura no puede asumir de que es así. Tenemos que demostrarlo, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Sin embargo, sigue diciendo por acá el texto, por ahora se sabe con certeza que es un cuadrilátero con sus lados opuestos congruentes, como ya te lo había dicho. Para que el cuadrilátero ABCE sea un paralelogramo, se debe probar que sus pares de lados opuestos congruentes también son, ¿qué cosa? Paralelos. O sea que lo que vamos a probar en esta clase de hoy, aparte de saber que para que sea un paralelogramo sus lados opuestos sean congruentes, también debe de cumplir otra condición más
y esa condición más es que sean como paralelos. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva para poder hacer la demostración de lo que nos acaban de mencionar. El ejemplo 1.8 nos dice, demuestre que el cuadrilátero ABCE, que es este que tenemos acá, con lados opuestos congruentes, ya me dicen que los lados opuestos son congruentes, es decir, que AB, este lado de acá, es congruente con CE, con este lado de acá, y que el lado AE, que es este lado de acá arriba, es congruente con el lado CB, que es lo que tenemos acá. Bien, vamos a hacer entonces la demostración. Evidentemente, como ya hemos hecho varias demostraciones, con ver la figura y saber ver estos dos triángulos, nos vamos a dar cuenta que estos dos triángulos son congruentes. De hecho, la imagen inicial con el cual yo entré en este video, te diste cuenta que armamos como un rompecabezas de dos triángulos que eran congruentes por el criterio lado, lado, lado. ¿Ok? Entonces, es lo mismo que tenemos acá, es la misma figura armada. Y lo que vamos a demostrar precisamente es que esos lados son paralelos entre sí. Este lado con este es paralelo y que vamos a demostrar que el lado AB con CE también es paralelo. Bien, hagamos entonces la solución. Se trazará la diagonal AC, que es la que tenemos acá, del cuadrilátero ABCE para facilitar la demostración. ¿Sí? Nos va a facilitar por el hecho de que se nos forman dos triángulos. Entonces nuestra hipótesis es lo que nos plantea el ejercicio, es que los lados opuestos son congruentes, es decir, AB es congruente con CE y que AE es congruente con CB, que es lo que nosotros tenemos acá como hipótesis. También vamos a llegar a la conclusión entonces que esos lados, que AB, este lado de acá AB, tiene que ser paralelo con EC, y también vamos a concluir que AE, que es este lado de aquí, es paralelo con BC, que es este lado de acá, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabemos que si son congruentes los lados opuestos, ya viendo la figura, ya nos lo dice. Sin embargo, lo que vamos a probar es que esos lados, aparte de ser congruentes, que tienen la misma medida, también son paralelos. Bien, vamos entonces a empezar con la demostración haciendo una tabla de doble entrada, recordando también la definición de paralelogramo, que es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, como lo hemos visto durante toda la semana. Bien, entonces tenemos el cuadro de doble entrada, afirmaciones, justificaciones, y empezaríamos entonces ubicando el primer paso. El primer paso, sabemos nosotros que AB es congruente por CE, ¿y eso quién me lo da? Pues nuestra hipótesis que tenemos acá. Entonces aquí por hipótesis, en este caso, por la misma definición de un paralelogramo. Tenemos ya el primer paso que salió de nuestra hipótesis. El segundo paso, evidentemente, también vamos a tomar el segundo elemento de nuestra hipótesis que nos dice que AE, o sea, este lado de acá, es congruente con el lado CB, y eso también por hipótesis que lo tenemos acá planteado. Y lo tenemos por acá reescrito nuevamente. El paso número 3, podemos decir que el segmento, o sea, la diagonal que nosotros construimos al inicio, que la diagonal AC es congruente con CA, es decir, esa diagonal es congruente consigo mismo. ¿Ok? AC congruente con CA, es decir, AC congruente con CA, es decir, congruencia del mismo segmento. Entonces, por congruencia del mismo segmento en el paso número 3. Muy bien. Ahora podemos decir que los dos triángulos, el triángulo ABC, ABC y el triángulo CEA, es decir, los triángulos que se me forman acá, este es un triángulo que tú puedes ver aquí, que es el triángulo ABC, y el otro triángulo CEA, que es este triángulo de acá, pues van a ser congruentes. ¿Por qué criterio? A ver, analízalo tú un ratito en casa. ¿Cuál sería el criterio de congruencia de triángulo que tendríamos que aplicar acá? Analicémoslo paso por paso. Fíjate bien. Aquí estamos diciendo que AB es congruente con CE, es decir, lados. Este sería el lado, ¿cierto? Que este lado de aquí es congruente con este lado de acá. ¿Ok? El segundo paso nos decía que AE es congruente con CB, es decir, AE, este lado de aquí, congruente con CB, con este lado de acá. Otro lado, aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, y aquí me dice que AC es congruente con el mismo segmento, con CA. Es decir, este segmento es congruente consigo mismo. Quiere decir también que es otro lado. Entonces, ¿qué criterio de congruencia tendríamos? Pues el criterio de congruencia, lado, lado, lado. Quiere decir que estos dos triángulos son congruentes por el criterio de congruencia de lado, lado, lado. Por eso entonces tenemos que por el paso 1, 2 y 3, estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Muy bien.
Ya hemos demostrado que esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué podemos entonces decir con respecto a para que sean, piensa un poquito, para que sean paralelos? Que los dos lados, el lado AB con el lado CE, sean paralelos. ¿Qué razonamiento podrías tú sacar en casa? Piensa un ratito. A ver, ¿qué razonamiento crees tú? Ya sabemos que los triángulos son congruentes y hemos visto entonces en videos anteriores que si son congruentes los triángulos, entonces los lados y los ángulos también van a ser congruentes por correspondencia entonces de triángulos congruentes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que el ángulo, en el paso número 5, el ángulo BCA es congruente, el ángulo BCA, BCA es el ángulo que te marco a continuación, este ángulo de acá, el ángulo BCA, es congruente con el ángulo EAC, es decir, EAC es este ángulo que yo te estoy marcando por acá. A ver, piensa en casa, ya hemos hecho varias demostraciones. ¿Por qué serían congruentes esos dos ángulos? Piensa un ratito. A ver, ¿por qué serían congruentes esos dos triángulos? Perdón, esos dos ángulos. Porque ya hemos demostrado que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, por el paso número 4 y por ángulos correspondientes de triángulos congruentes, yo puedo establecer de que estos dos ángulos son congruentes. Y vea que estos dos ángulos, quiero que observes, estos dos ángulos están formados por el lado AE y por el lado CB que tenemos por acá, ¿cierto? Están formados por estos lados y por la diagonal o la transversal que tenemos por acá, ¿cierto? Entonces, si eso es cierto, si son congruentes y si tú recuerdas las propiedades que nosotros vimos cuando teníamos rectas paralelas cortadas por una transversal, entenderás que si los ángulos eran los ángulos internos, fíjate bien, alternos internos de dos rectas paralelas cortadas por una transversal, si eran congruentes los ángulos, por tanto también concluíamos que las dos rectas que teníamos por ahí eran paralelas. Entonces vamos a utilizar ese criterio para establecer lo siguiente. Entonces yo puedo decir que en el paso número 6 que AE con el lado BC o CB, como lo quieras llamar, son paralelos, y esto por el paso número 5 y por la condición de qué cosa dice aquí, de paralelismo que vimos en la unidad número 3. Interesante, ¿no? Entonces lo que hemos probado hasta ahorita es que este lado de aquí, que es AE, es paralelo con BC. Y utilizando el mismo razonamiento, vamos a establecer que este lado de aquí es congruente con este lado de aquí. De la siguiente forma, podemos decir también que el ángulo BAC, que es el ángulo que te marco a continuación, que es este, es congruente con el ángulo ECA, que es este ángulo que te marco aquí, ¿ok? ¿Por qué sería eso? Bueno, también porque estos dos triángulos son congruentes, por tanto, por ángulos correspondientes, pues serían congruentes. Entonces, en esta justificación tendríamos por paso número 4, aquí, y ser ángulos correspondientes. Por tanto, si eso es cierto, si estos ángulos son congruentes, los que había marcado, pues podríamos establecer, al igual que en el paso 6, en el paso número 8, podemos decir que también los lados AB y el lado CE van a ser paralelos. ¿Por qué condición? Por el número 7 y por la condición de qué cosa dice aquí, de paralelismo. Por tanto, el cuadrilátero ABCE, como estos lados ya hemos demostrado que son los lados opuestos, son paralelos, entonces por el paso número 6 y 8 hemos definido entonces un paralelogramo. Quiere decir que los pares de lados opuestos son paralelos y hemos confirmado entonces básicamente la definición de paralelogramo con esta demostración geométrica. Bien interesante, ¿no? Ahora, vamos entonces ahora a pasar a concluir con lo siguiente. Un cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos congruentes también es un paralelogramo. Interesante, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar la demostración que hemos hecho en la clase de hoy. El ejemplo 1.9, que nos dice lo siguiente: indique cuál de los siguientes cuadriláteros es un paralelogramo y diga por qué. Bueno, analicémoslo. Recuerden que para que sea un paralelogramo, los pares de lados opuestos, aparte de que tienen que ser paralelos, tienen también que ser congruentes, tienen que medir lo mismo. Analizando el inciso A, vamos a analizar primero este inciso. Fíjate bien, este lado de aquí
mide 3.26 y este lado de aquí mide 3.16. Son lados opuestos, ¿verdad que es cierto? Ahora, pero como no miden lo mismo, ¿qué puedes concluir tú en casa? Que no son paralelos, ¿cierto? Y si yo analizo estos lados opuestos aquí, este mide 3 y este mide 2.72, pues nos damos cuenta que estos lados opuestos tampoco son congruentes o tampoco miden lo mismo. Por tanto, ¿qué podemos concluir? Que este cuadrilátero que tenemos aquí no es un paralelogramo. No es un paralelogramo porque sus lados opuestos no son congruentes o no miden lo mismo. Ahora, vamos a pasar a analizar el inciso B. En el inciso B, vean que aparentemente pareciera un paralelogramo, pero si yo analizo los lados opuestos, fíjate bien, este lado de aquí mide 1 y el lado opuesto mide 2. ¿Verdad que no miden lo mismo? Ya desde ahí se descarta que sea un paralelogramo. Igual pasa aquí. Los lados opuestos, como te puedes dar cuenta, no miden lo mismo. Este mide 1, este mide 2. Entonces, como sus lados opuestos no miden lo mismo, por tanto, descartamos que sea un paralelogramo. Por tanto, este no lo es, este tampoco lo es. Analicemos ahora el inciso C. Fíjate bien, lados opuestos. Este lado de aquí mide 3, este lado de aquí mide 3. Sí, ¿verdad? Cumple. Ahora, estos dos lados miden lo mismo. Este mide 3.16, este mide 3.16. ¿Miden lo mismo? Ah, sí. Quiere decir que el par de lados opuestos miden lo mismo. Por tanto, podemos concluir que sí es un paralelogramo. Por tanto, de los tres incisos, la solución acá, la única que sí realmente era un paralelogramo, era el inciso C, como te lo acabo de probar. Entonces, aquí en la presentación ya te tenía la solución. Entonces, rápidamente. El A entonces no es un paralelogramo porque ninguno de sus lados es congruente, es decir, ninguno de los lados mide igual. El inciso B no es un paralelogramo, a pesar de que tiene dos pares de lados congruentes, estos lados no son opuestos, así como te lo probé. Este mide 1, este también, pero no son opuestos. Igual con este 2 mide lo mismo que este, pero no son opuestos, por tanto, no es un paralelogramo. Y el inciso C sí es un paralelogramo porque se probó que un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos congruentes es un paralelogramo. Por tanto, el único paralelogramo aquí es el inciso C. Bien, entonces tienes una pequeña tarea, facilito. Simplemente vas a hacer lo mismo que hicimos en el último ejemplo de este video. Me vas a decir en el ejercicio 1.5 de tu libro que me indiques cuál de los cuadriláteros que te estoy mostrando aquí, el A, el B o el C, es un cuadrilátero. ¿Cuál es el criterio que vas a tomar? Bueno, simplemente de verificar que los lados opuestos sean congruentes. Si son congruentes sus lados opuestos, evidentemente van a ser, pues, paralelogramos. Bien, jóvenes, nos vamos a despedir de la clase de hoy. Nos vamos a ver hasta el día viernes, que es nuestra última clase. Recordándote nuevamente que si tienes dudas o dificultades, me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto estamos para poderte auxiliar y ayudar en lo que tú requieras. Hasta la próxima clase, que estén bien, cuídense, jóvenes.